volver por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasando los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. En 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Oremos. Padre santo y eterno, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, venimos a ti, mi Dios, en esta noche, dándote toda honra, toda gloria y toda alabanza. Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nos presentamos en este momento ante ti, Señor, para pedirte, Padre, que bendigas esta palabra tan hermosa y gloriosa que hemos leído, Señor, en este altar. Bendice de una manera especial a cada uno de aquellos, Señor, que la han escuchado y están atentos, Señor, a ella. Padre bendito, que tu Espíritu Santo hable y redarguye el corazón nuestro. Perdona nuestras faltas, perdona nuestras debilidades, perdona, Señor, nuestro pecado, y perdónanos, Señor, por ser, Señor, a veces, Señor, tan rebeldes y duros de corazón. Padre, en el nombre glorioso de Cristo te pedimos que estés con nosotros, y juntos unidos te decimos amén. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Aleluya. El capítulo número 20 nos habla de despedidas. El apóstol Pablo se está despidiendo, ¿verdad?, de las iglesias que él ha logrado fundar en el en el primer viaje misionero y en el segundo viaje misionero. Estamos hablando de que ahora el apóstol Pablo, ¿verdad?, se ha dado cuenta que hay algo más que Dios quiere hacer en la vida de él, y empieza a despedirse de cada una de las iglesias que, ¿verdad?, él amaba tanto, de las iglesias que le costaron tanto en su vida pues religiosa, personal. Y la Biblia nos habla en este capítulo 20 acerca de la manera en que el apóstol Pablo empieza, ¿verdad?, a llevar a cabo cada una de estas cosas. Si miramos el versículo número 1 del capítulo número 20, vamos a encontrarnos ahora al apóstol Pablo, ¿verdad? Después del alboroto, dice que se había formado en Efeso, se recuerda por los plateros, ¿verdad?, que me estaban mirando, que se estaban viniendo abajo sus ganancias, que ya nadie le estaba comprando, ¿verdad?, los templecillos y las imágenes de la diosa Diana que ellos estaban haciendo. Y formaron un gran alboroto, de tal manera que querían meter prisionero a Pablo, querían, ¿verdad?, que todos los que estaban con él también pagaran por causa de lo que estaban haciendo. Pero dice la escritura que cuando los discípulos se dieron cuenta de lo que estaba pasando, no dejaron que el apóstol Pablo saliera, y solo se llevaron a 2, a los cuales presentaron ante el cónsul. Y dice la escritura que no lograron nada, porque lo que ellos estaban tratando, ¿verdad?, de arreglar o de negociar con la ley, era que ¿verdad?, el negocio de ellos estaba viniendo abajo, ya no les estaba produciendo la misma cantidad de dinero, y por lo tanto, ¿verdad?, en ese momento se acabó todo, no hubo más persecución, ¿verdad?, se terminó el problema. Pero después del alboroto, dice el capítulo número 20, es que el apóstol Pablo decide, ¿verdad?, cambiar de dirección, cambiar de rumbo, ir a otras tierras, ir a otros lugares. Y la palabra de Dios nos dice que, ¿verdad?, él decide entonces ir para Grecia, partir para Atenas. Él empieza a mirar otros lugares a donde llevar el mensaje de la palabra de Dios. Así que cuando miramos el capítulo número 20, la primera despedida que vamos a estar presenciando en esta noche es en el versículo número 7, cuando él llega, ¿verdad?, a la iglesia, a la ciudad de Troas, que es una ciudad portuaria. Troas era un puerto marítimo muy cerca a lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, en películas que nos hablan acerca de Troya, la Troya de Homero. Y dice la escritura que Pablo había pasado ya con esta vez 2 veces por esta ciudad de Troas. Era un lugar, ¿verdad?, como se dice, donde se detenía el barco, y de ahí, ¿verdad?, transbordaban o paraban para recargar y seguir adelante en los viajes, ¿verdad?, que se llevaban a cabo en esos tiempos. Así que dice la palabra de Dios que, ¿verdad?, el apóstol Pablo pues ya conocía a los de esta iglesia, ya sabía lo que estaba sucediendo en esta iglesia, pero
Dice la escritura que se cree que cuando él fue apresado para ser llevado a Roma, creen que aquí en este lugar empezó la persecución, porque en 2 de Timoteo, en el capítulo 4 y verso 13, se nos dice, ¿verdad?, que el apóstol Pablo tuvo que salir tan de emergencia de esta ciudad de Troas, que olvidó o dejó, ¿verdad?, en este lugar los libros y un capote. Y le dice a Timoteo que si es posible pase y lo recoja para que se lo lleve, porque él necesita los libros y necesita, ¿verdad?, el capote para cubrirse. Así que él ya había pasado por la ciudad de Troas y él ya había estado en ese lugar y él había estado, ¿verdad?, pues, ¿cómo se dice?, trabajando en esta obra, y estaba, ¿verdad?, haciendo, ¿verdad?, todo lo que podía para que se fundamentara la iglesia. Aquí en esta ciudad de Troas también fue donde por primera vez, cuando él estaba en su primer viaje misionero, se le muestra aquella visión donde hay un varón macedonio que le pide ayuda en su visión. ¿Se recuerda? Y la Biblia nos lo enseña en Hechos, en el capítulo 16, verso 9. Fue aquí en este lugar donde sucedieron cosas importantes, y no va a ser, hermano, la excepción en esta vez. Si leemos a partir del verso número 7, vean lo que está sucediendo en el libro de los Hechos, capítulo 20 y verso 7. Vamos a ir directamente ahora sí a este pasaje de la Escritura. Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Y después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Cómo levantaron al joven Eutico? Vivo, ¿verdad? Dice la escritura que cuando este joven cae, era una altura como de 3 pisos. Me imagino que estaba en un lugar alto a la orilla de la ventana. Y dice la escritura que como el apóstol Pablo se tardaba, hermano, en estar dando su mensaje, se llegó la medianoche y el cansancio era tanto en el joven que estaba en ese lugar, que, hermano, se durmió. Se durmió, pero ¿a quién se le ocurre, verdad, sentarse en una ventana y dormirse a una altura tan alta? Aleluya. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabe a quién se le ocurre eso solamente? A los euticos. A los euticos. Así que no sé si aquí hay euticos, pero los euticos, hermano, en la iglesia tienen una característica que el apóstol Pablo nos enseña. Una, están muy cansados. 2, la palabra los duerme. Aleluya. ¿Sí? ¿Oyó eso? Y 3, están a punto de caer y morir. Aleluya. Fíjese bien lo maravilloso, hermano, de la enseñanza del apóstol Pablo. Aquí tenemos a una persona que, hermano, está escuchando el mensaje. Recuérdese que el apóstol Pablo está despidiéndose de Troas, entonces aprovecha al máximo el tiempo, está hablándoles y disertando con ellos y enseñándoles. O sea, está tratando de fortalecer esa iglesia, porque él sabe que ya no lo van a volver a ver, que ese es el último tiempo que tienen para estar, ¿verdad?, junto con él. Así que él está tratando de darle lo más que pueda. ¿Para qué? Para que cuando él se vaya, la iglesia siga adelante de la misma manera como cuando él estaba velando por ellos. Amén. Pero en la iglesia del Señor Jesucristo siempre han existido personas, hermano, que tienen este problema. Aleluya. Que son, hermano, gente, personas creyentes, hermano, que están en la iglesia y están cansados. Aleluya.
¿Eh? Que, hermano, que buscan lugares, hermano, donde puedan acurrucarse. ¿Y qué sucede? No se dan cuenta que esos lugares son peligrosos. Aleluya. Sí. La Biblia dice que este joven Eutico, hermano, fue y se sentó. Me imagino que cuando el apóstol estaba hablando, para que no lo vieran, fue y se sentó en el bordito de la ventana ahí, como para que nadie lo mirara. ¿Y qué sucedió? Se durmió, hermano. Aleluya. ¿Sí? Y cuando se durmió, dice la palabra de Dios, se vino abajo y desde el tercer piso, hermano, cayó. Y cuando lo levantaron, dice, fue levantado muerto. Ahí está. Sí, en el versículo número 9 al final. Fue levantado muerto. Quiere decir que el impacto fue tal, hermano, que el joven no resistió, hermano, el golpe. El joven murió en el acto, la altura era demasiada y aquel joven perdió la vida en ese momento. Pero gracias al Señor, hermano, que el apóstol Pablo estaba en ese lugar. Amén. Así que no se confíe, hermano, no se confíe. Aquí no está el apóstol Pablo. Aquí está el pastor Ángel Reyes, aleluya. Así si se duerme y se da un cabezazo, a lo mejor ya no lo levantamos bien, aleluya. Gloria a Dios. Seguro que ¿Verdad que no? A lo mejor ya no lo vamos a levantar así. está seguro. ¿Verdad? Por eso es importante que usted vea lo que está sucediendo. El apóstol Pablo está presentando un cuadro de lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Él está disertando, está hablando, está, hermano, llevando el mensaje. Y note lo que dice la escritura a partir del verso 10 y dígame qué es lo que le parece importante. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Y después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Qué es lo que nota en los 3 versos que leímos? ¿Qué es lo que le llamó la atención ahora de este mismo joven? Aleluya. Que lo resucitó. ¿Tuvo una segunda oportunidad? Que lo resucitó. ¿Ah? Que lo resucitó. Sí, ya habíamos hablado de que lo resucitó, sí, pero hay una cosa, hermano, en este pasaje. Una, el apóstol Pablo, cuando el joven se cayó, eran como las 12 de la noche, ¿verdad que sí? Se cayó, dice que disertaba largamente y, hermano, eran las 12 de la noche y el joven se durmió y se cayó. Pero después de que lo resucitó, dice la escritura, que entonces, hermano, se puso a predicar hasta el alba. O sea, como hasta las 6 de la mañana otra vez. Y notamos que ahora el Eutico ya no se durmió. ¿Qué necesitaba el Eutico? una caída. ¿Sí? A veces, hermano, cuando hablaba, aleluya. Porque dice que grandemente consolado. ¿Ah? Porque dice que y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Ah, porque note usted que en el verso número 9 dice que se mató. ¿O no dice así? ¿Qué es lo que piensa usted cuando alguien se mata de esta manera? Ya se fue. ¿Verdad? Oiga, si alguien se muere, ¿verdad que es un poco triste que en la congregación, en la iglesia, alguien se muera? Dios no lo quiera, no queremos eso, ¿verdad? Y menos de una caída. No queremos que nadie vaya, hermano, a sufrir un percance como este. Así que imagínense que estaban ellos consolados grandemente, porque gracias a Dios Pablo va y lo resucita. ¿Sí? Pablo va y desciende y lo resucita y lo presenta vivo, cuando todos, hermanos, estaban, me imagino, llorando y diciendo: se mató, estaba muerto. ¿Eh? Porque Pablo tuvo que parar de lo que estaba haciendo. Pablo tuvo que detenerse, hermano, de su predicación y descender, hermano, a aquellos 3 pisos. ¿Para qué? Para venir, hermano, a levantarlo de ese lugar. Aleluya. Pero vemos que después de la caída, este hombre ya no se duerme, se es el alba y ya no está dormido. Necesitaba entonces, hermano, una caída de esta naturaleza para entender, hermano, que debemos de estar siempre listos para atesorar la palabra de Dios. Está bajito, ¿verdad? Ajá, aleluya, aquí está bajito, amén. Por eso es importante que entendamos lo maravilloso. Siempre
debemos aprovechar al máximo los tiempos que tenemos, hermano, cuando hablamos de la palabra del Señor, porque no sabemos si vamos otra vez a escuchar esa palabra. No sabemos si mañana Dios nos preste la oportunidad de volver a escuchar la palabra del Señor. Hermano, no sabemos si nos vamos a congregar otra vez, hermano, en esta semana en la congregación. Aleluya. Por eso debemos de estar siempre atentos en todo tiempo, en todo momento, a lo que Dios está diciendo. Amén. Cuando vemos el mal de Eutico dentro de la iglesia, entendemos que una de las áreas más fuertes que nosotros, hermano, enfrentamos en nuestra vida personal es el cansancio. ¿Quién no está cansado? ¿Quién no está cansado? ¿Quién no está cansado? Ahora, ¿qué hacemos para vencer el cansancio? ¿Alguien sabe eso? ¿Nos tomamos un Monster o un Red Bull o un Rockstar? Una siestecita, Fíjese, ¿qué hacemos, hermano, para, hermano, estar otra vez activos? Hay veces que llegamos al trabajo y llegamos cansados, ¿verdad que sí? ¿Cuántos a veces llegan cansados al trabajo? Y eso que ya durmieron toda la noche, o parte de la noche. Pero eso es porque están viejos, ya. Aleluya, gloria a Dios. No quería ofender a nadie, hermano. Disculpe a nadie. Gloria a Dios. Oiga, pero a veces llegamos, ¿y qué es lo que sucede? Cuando vamos nosotros, hermano, a meternos al trabajo y que vamos cansados, ¿qué es lo que hacemos para poder rendir en el trabajo y no estar durmiéndonos? Un café. Entonces vamos a tener que traer una cafetera, hermano, a la iglesia. Aleluya. No, mejor no. ¿Verdad que no? El hermano quiere cena, aleluya. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros estamos, hermano, en una condición como esta, llegamos a trabajar, para que podamos nosotros activarnos otra vez, necesitamos ponernos en movimiento. ¿Sí? Si usted empieza a ponerse en movimiento, ¿qué sucede con el cansancio? Se va. Se hace a un lado. Tal vez no se vaya, pero se hace a un lado. Y usted empieza a laborar, hermano, verdaderamente distinto a como usted llegó. Cuando nosotros estamos hablando de las cosas de Dios, ¿por qué muchas veces nos dormimos en la iglesia? Sí, ya dijimos eso. Pero ¿por qué nos dormimos? ¿O por qué estamos así con esta actitud cansada? Porque no estamos activándonos en las cosas de Dios. ¿Y cómo nos activamos? Hermano, cuando estamos predicando la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede? Debemos de escuchar esa palabra y tener palabras, hermano, que nos ayuden a nosotros, hermano, ¿a qué? A glorificar el nombre de Dios. Por ejemplo, ¿ha oído usted que muchas veces no decimos aleluya? No decimos gloria a Dios. A veces no damos ni siquiera una palmada, aleluya, para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. A mí no, hermano, a mí no me está aplaudiendo usted. Si usted escucha una palabra, hermano, que usted siente que es una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra más cortante que una espada de doble filo, es el tiempo de brindarle honra y gloria al que la está dando, aleluya. ¿Y quién es el que da esa palabra? El Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Cuando usted empieza a escuchar la palabra, no espere que otro lo active. Actívese en el nombre de Cristo para que el cansancio se vaya. El mal de Eutico queda eliminado. Amén. Dígale que está a su lado, no dejes que te llegue el mal de Eutico. Pero ya tiene otro nombre. Oh, sí. Eutico, ¿ahora qué nombre tiene? Aleluya. Desde que come uno se enferma. El mal de Eutico, no más el mal de Eutico. Cuando usted empiece a sentir así como que lo están durmiendo, hermano, aleluya, actívese. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Empiece a involucrarse, hermano, en las cosas de Dios. ¿Sí? Empiece, hermano, a despertarse. La palabra de Dios dice que, hermano, después de que se levanta de la muerte, ya no es el mismo Eutico. Ahora estamos viendo a alguien que, hermano, es el alba y está, hermano, en sus 5 sentidos escuchando la disertación del apóstol Pablo. Amén, amén, aleluya. Amén.
Gloria a Dios, aleluya. ¿Eh? Hay un canto que dice, tengo ganas de decir un amén, de decir un gloria a Dios, de gritar un aleluya que penetre hasta la tumba. Gloria a Dios. Cuando miramos entonces la despedida, qué despedida tan gloriosa. Imagínense, todos ahí en Troas, hermano, emocionados, aleluya. Todos miraron cómo levantó Pablo a alguien que se había caído, hermano. ¿Cómo va usted a creer que de 3 pisos y ni un hueso roto? Ni una descalabrada, nada, aleluya. Bien sofocado, ¿no? Bien muerto, pero Pablo, hermano, hace el milagro delante de ellos. Y dice la escritura que, hermano, todos, ¿verdad?, se llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Por qué? Porque si se hubiera quedado muerto el joven Eutico en esa noche, qué triste despedida la del apóstol Pablo de la ciudad de Troas. Wow. Todos iban a estar más concentrados en la muerte del Eutico que en la despedida del apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo, hermano, con el poder del Espíritu Santo, va y levanta a este joven, y todos, hermanos, se fueron consolados grandemente, y en su mente, hermano, el poder de Dios a través, hermano, de los milagros y la gloria que se reflejó esa noche en aquel joven que se había caído del 3er piso. Aleluya. Bendito sea el Señor, a su nombre sea la gloria, amén. Así que el apóstol, hermano, se despide de Troas, se va de Troas, hermano, ya no va a volver a Troas, y dice la escritura que de ahí viaja a Mileto. Vaya conmigo al versículo número 13. Y dice la escritura, y nosotros adelantándonos embarcamos y navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Y cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Y navegando de allí al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. El apóstol tenía una visión, quería llegar, ¿verdad?, a Jerusalén, quería llegar, pero no quería irse sin antes, ¿verdad?, despedirse de cada uno de aquellos lugares en donde él, hermano, había trabajado tanto por las cosas de Dios, amén. Y esto es algo que yo creo es algo bonito, porque cuando usted hace algo, mire, yo no sé si usted alguna vez ha hecho algo importante en su vida personal, hablando, ¿verdad?, como una construcción, una casa, en un lugar donde usted vivió por mucho tiempo, qué sé yo, que usted haya hecho algo. Pero a veces cuando vuelve usted a pasar por esos lugares, vuelven a traer, hermano, pensamientos, cosas, ¿verdad?, que usted vivió en esa época, en ese tiempo, en esos lugares. Bueno, pues el apóstol Pablo aparentemente está volviendo otra vez a mirar todo lo que él, ¿verdad?, estuvo haciendo por mandato del Señor. Y pues, hermano, él está tratando de decirles que les ama con un amor, hermano, muy especial. En esta parte que vamos a leer ahora, es una parte muy importante, y vamos a tomar el tiempo porque aquí hay algo que yo quería que usted mirara con sus ojos. En el versículo número 17 dice la escritura que entonces Pablo ahora se despide de Mileto. Vamos a hablar de Mileto, ¿sí? Era una ciudad costera también, y aquí hay un testimonio del apóstol Pablo a los de Mileto, y dice: enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Y ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Amén. El apóstol Pablo ahora, en su despedida, ¿verdad?, de Efeso y de Mileto, ¿verdad?, reuniendo a todos los líderes de las iglesias, ¿verdad?, en ese lugar, él se despide de todos ellos, pero me llama la atención que la manera en que él se despide es una manera, hermano, diferente. Ahora él está testificando, él va a decirles a todos ellos, ¿verdad?, algo muy importante, y usted se va a preguntar por qué se despide de esta manera. Cuando miramos al apóstol Pablo, hermano, él le dice en el versículo número 19 en adelante, aleluya, él empieza, ¿verdad?, en el versículo 19 él le dice: y vosotros sabéis cómo me he comportado delante de vosotros. Así dice. Amén. O sea, y todos ellos, los que estaban en ese lugar, los que habían venido de Efeso, los que se habían reunido de Mileto y de otras partes cercanas, dicen que ellos, hermano, conocían perfectamente bien lo que el apóstol Pablo había hecho. Una de las cosas que llama la atención en el versículo número 19, dice: y sirviendo al Señor, ¿cómo? Con toda humildad. Una característica que nunca debemos nosotros, hermanos, de dejar de lado es que como creyentes del Señor Jesucristo, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, una de las primeras cosas que debe de haber en el corazón de aquellos que han conocido a Cristo como su suficiente Salvador es la humildad. Ese es un testimonio que usted no puede comprar con nada. Es una parte de su carácter cristiano, aleluya. Amén, gloria a Dios. La humildad, hermano, se destaca, y el apóstol Pablo se está presentando delante de ellos y dándoles testimonio, haciéndoles entender que un hombre de Dios, todo aquel que se dedique a servirle al Señor Jesucristo, el primer baluarte que debe de tener en su corazón es la humildad. Dígale al que está a su lado: tienes que ser humilde. Aleluya. Toda persona que ha conocido a Cristo, hermano, no podemos nosotros ser cristianos y querer, ¿verdad?, ser como el mundo, arrogantes, peleoneros, violentos. No podemos ser así, aleluya. Necesitamos tener, hermano, el sello de Cristo en el corazón nuestro, y eso es humildad, aleluya. Aleluya. A veces la gente dice, yo he escuchado creyentes: no, pero que si uno se comporta así, la gente quiere pasar por encima de nosotros. Ese no es tu problema. Eso es problema de Dios. Amén. ¿Sí? Tú concéntrate en hacer lo que Dios te está pidiendo. ¿Por qué? Porque el diablo es muy astuto. El diablo te hace pensar: te están tomando de tu barquito. Mire, ya te agarraron. Y uno muchas veces, hermano, hace caso a esas voces y luego siente uno en el corazón otra vez que se vuelve a levantar. ¿Quién? El hombre antiguo, la vieja naturaleza. ¿Y cómo era la vieja naturaleza? Eran, hermano, altivos. ¿Sí o no? Eran, hermano, arrogantes. Cuando nosotros hablamos de la vieja naturaleza, hermano, no se dominaba tan fácilmente, aleluya, y no se, hermano, humillaba ante nadie, no. La vieja naturaleza, hermano, siempre quería, ¿verdad?, sobresalir. Si alguien te hacía algo malo, tú querías hacerle algo peor. ¿Sí o no? Por eso es importante entender, hermano, hay mucha gente en el evangelio que hoy día, cuando hablamos de estas cosas, sí van a la iglesia y todo, pero no cambian su carácter, no cambian su comportamiento, no cambian lo que tienen en el corazón. ¿Y qué sucede? Damos un mal testimonio de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Sean mansos, sean humildes, Amén. como yo, dijo el Señor Jesucristo.
Amén. Ahora, si usted piensa que esto es, hermano, solamente palabras, no todos batallamos con esto. Esto es una lucha de todos los días. Esta es una lucha de todas nuestras relaciones. Porque a veces hasta los de la propia familia son los que están tratando constantemente de ¿qué? De hacerte fracasar, aleluya. De hacer, hermano, que se te salga, como decimos los mexicanos, que se te salga el indio, aleluya. Sí, pero ¿qué es lo que sucede? Es que no hemos entendido. Cuando estamos hablando de la nueva naturaleza ya no tiene que esforzarse en la humildad porque Dios le ha dado el poder y la fuerza para vivir humildemente. Gloria a Dios. Aleluya, delante de los demás. Por eso el apóstol Pablo le dice a todos ellos, yo cuando vine aquí a ustedes, cuando estuve con ustedes, yo viví humildemente. ¿Sí o no? Ahí está, mire. Aleluya. ¿Sí? Yo estuve sirviendo al Señor con toda humildad. Aleluya. ¿Sí? ¿Y qué más? Y con muchas lágrimas. Ahora yo le pregunto a usted, ¿por qué servía con muchas lágrimas? Porque tenía pruebas. Le dolía ver. Mire, hay muchas cosas que usted tiene que saber. Una, le dolía ver a la gente perdida. Dos, le dolía ver a su propia nación, que eran los judíos, hermano, tratando de atacarlo y tratando de hacerle daño a él mismo y rechazando al Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué lloraba? Porque él ya no podía reaccionar igual como era antes. ¿Se recuerda cuando cuando era, ¿cómo se llama? Cuando era Saulo. ¿Se recuerda cómo era Saulo? ¿Cómo era Saulo? Perseguidor de los Así como cristianos. Cafoya. No, ¿Verdad que sí? no, pues, oíste. Era perseguidor. Persigo más. Estaba constantemente echándole tierra a Juan. Ay, apúrate. Y dale. ¿Sí? Era perseguidor, hermano. Cuando hablamos del apóstol Saulo, perdón, era perseguidor. Saulo era, hermano, malo y cuando vio que estaban de verdad creciendo, él fue y pidió cartas. ¿Para qué? Hermano, no pidió cartas para ir a saludarlos, pidió cartas porque quería matarlos. Pero ahora resulta que, hermano, él mira en la actitud que él tenía en la vida de los judíos que ahora lo rechazan y ahora él llora. ¿Por qué? Porque ya no puede comportarse como era antes. Por eso dice la escritura en este verso, mire lo que dice aquí, aleluya, dice, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido, ¿por qué? Por las acechanzas de los judíos. O sea, las pruebas y las lágrimas eran, hermano, al mirar el corazón tan duro que tenía el pueblo de Israel. Los suyos, los propios, los que él quería que se convirtieran, los que él quería que entendieran el mensaje del Evangelio, porque la Biblia dice que a ellos había sido enviado el Mesías, Cristo Jesús, aleluya. A ellos vino, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Yo pienso que es lo que más le dolía el mensaje, ¿no? ¿Verdad que sí? Que rechazaran al Señor. Y eso se convertía en una prueba para él, porque él quería alcanzarlos. Usted puede ver que cada vez que llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era ir directamente a las sinagogas de los judíos y a predicarles, a hablarles el mensaje. ¿Y qué hacían los judíos? Lo rechazaban, la mayoría lo echaban fuera. Y eso para él era, hermano, una prueba tremenda, porque aunque él decía, bueno, limpio de todo esto, yo me vuelvo a los gentiles, pero de todos modos, en todo lugar donde llegaba, allí iba a las sinagogas a predicarles el Evangelio. A veces, hermano, cuando miramos, por ejemplo, lo que aquí está sucediendo, mire, si hay algo que duele en el corazón, es cuando usted le predica a los suyos y lo rechazan. Amén. Cuando le lleva el mensaje del Evangelio a su propia familia y se burlan de usted, aleluya. ¿Sí o no? Amén.
Qué Amén. triste y qué lamentable, hermano, cuando nosotros, hermano, llevamos muchas veces la palabra de vida eterna al Cristo maravilloso que le ha dado perdón a esta humanidad, y los propios nuestros nos cierran la puerta. Aleluya. Así que miren lo que dice el apóstol, les está enseñando a ellos y les está diciendo: van a sufrir, va a haber dolor, va a haber tristeza, pero ustedes tienen que saber que este fue mi testimonio delante de ustedes. Aleluya. Esto fue lo que yo les he enseñado. Miren lo que sigue diciendo. Le voy a leer el versículo número 20. Dice: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. El corazón del apóstol Pablo estaba, hermano, centrado en un solo objetivo: alcanzar almas para el reino de los cielos. Dígale que está a su lado: Dios quiere que alcancemos almas para el reino de los cielos. ¿Sí? El propósito de Dios no es que nosotros convirtamos, hermano, al mundo. No. El propósito de Dios es que llevemos almas a su reino. Aleluya. Que usted lleve almas a su reino. Solamente pregúntese por un momento en esta noche: ¿cuántas almas ha traído usted a los pies de Jesucristo? ¿Y cuál es el objetivo que usted persigue en la vida suya? Aleluya. El objetivo suyo está, hermano, en una mejor casa, en un mejor carro, en unas buenas vacaciones, en una buena cantidad de dinero en el banco. ¿En qué está su objetivo? Aleluya. En este mundo. Y usted se va a dar cuenta que muchas veces nuestros objetivos, hermano, son objetivos fuera, hermano, de lo que Cristo nos enseña. Aleluya. ¿Y qué es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que nosotros, hermano, no perdamos de vista el objetivo, aún con pruebas, aún con dificultades, aún, hermano, con lágrimas, aún, hermano, en una situación difícil. Recuérdese, Dios nos ha llamado a alcanzar almas para el reino de los cielos. Aleluya. Aleluya. Usted se ha convertido en los pies de Cristo, en la boca de Jesús, se ha convertido en los oídos del Señor y tiene los ojos de Dios. Amén. Cada uno de nosotros debe de entender que, hermano, hay una urgencia. El mundo se está perdiendo. La gente se está yendo cada día al infierno. Hay muchas personas que están caminando a la perdición en esta misma noche. Y nosotros tenemos otras prioridades. Aleluya. Dice el versículo 21, léalo conmigo, no cree que le estoy echando mentiras. Él está testificando, dice: y testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era su predicación? Arrepiéntanse. ¿Cuál era su predicación? Conviértanse. ¿Cuál era su predicación? Acepten a Cristo como su suficiente Salvador. O sea, eso es tener, hermano, ¿cómo se dice? Una definición clara de lo que nosotros somos, hermano, en la iglesia del Señor Jesucristo. No somos un bulto más. No somos, hermano, solamente un espacio para llenar en una congregación. Hemos sido llamados a alcanzar almas para el reino de los cielos. Aleluya. Gloria a Dios, ¿sí? Y la Escritura nos enseña que el apóstol Pablo sabía bien cuál era su función, sabía bien dónde estaba su prioridad. Él trabajaba, él hacía tiendas con sus manos, él laboraba, él hacía lo que tenía que hacer, pero su objetivo siempre estaba claro: convertir almas para el reino de los cielos. Aleluya. Alcanzar al perdido para llevarlo a los pies de Cristo. Siempre estaba listo para presentar el evangelio de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Y la Escritura sigue hablando, mire, para que usted vea. Ahora he aquí, dice: ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Mire lo que dice: sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan, ¿qué? Prisiones y tribulaciones. Por todo lugar donde andaba, por todas partes donde andaba, salía un profeta, salía alguien y le decía: el Señor dice que allá en Jerusalén te va a ir muy mal.
allá en Jerusalén te van a apresar, te van a golpear, o sea, esa era la continua retórica de aquellas personas, ¿verdad?, que estaban mirando al apóstol Pablo en su trabajo. ¿Por qué es que estaban haciendo eso? Es que mire, cuando usted está hablando de la obra de Dios, hermano, si nosotros no estamos alcanzando ni un alma para Cristo, hermano, la iglesia está en paz. ¿Y por qué cree que está en paz? Porque el diablo ni se preocupa por los dormilones del centro familiar cristiano unidos en Cristo. Aleluya. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué mandar un ejército de demonios, hermano, a la congregación si nosotros no tenemos esa prioridad? Aleluya. O sea, pero el día que usted, hermano, cambie la prioridad, aleluya, ¿qué es lo que va a suceder? Muchacho, aleluya. Entonces el enemigo va a empezar a poner, hermano, pleito contra la iglesia. Entonces va a ver que los que estén, hermano, así entre azul y buenas noches, hermano, no van a hallar qué hacer en la congregación, aleluya, porque nos va a ir como en feria. Y eso ya pronto va a pasar. Se lo voy a anunciar como profecía. Pronto va a pasar aquí en la iglesia. Porque vamos a empezar, hermano, a hacer algo distinto que nunca hemos hecho dentro de la congregación. Amén. Vamos a hacer algo que va a impactar la ciudad. Vamos a hacer algo, hermano, que vamos a empezar, hermano, a tocar la puerta, hermano, del corazón de los perdidos. Aleluya. Vamos a predicar en las calles, aleluya, con sonido, con, hermano, a grito abierto. Aleluya. Así que desde ahorita le digo a usted, hermano, el enemigo ya va a poner atención en esta obra. Por eso dice la escritura, miren la mentalidad del apóstol Pablo, verso 24, dice: pero de ninguna cosa que hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que, acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Aleluya. Esa es visión. Gloria a Dios. Eso es la visión. Aleluya. Amén. Eso es un gran objetivo. No estoy preocupado por lo que me pueda pasar. No estoy preocupado por lo que me pueda suceder. ¿Saben una cosa? Lo que yo quiero es que acabar mi carrera con gozo. ¿Cómo con gozo? Sí, saber que hice todo lo que yo tenía que hacer hasta donde lo pude hacer. El objetivo del apóstol Pablo, hermano, por eso el apóstol Pablo impacta el corazón de mucha gente hasta el día de hoy. Sigue alcanzando, hermano, a través de la palabra de Dios a muchas personas hasta el día de hoy. Porque este hombre fue aquel que dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Juntamente con él yo estoy crucificado, dijo el apóstol Pablo. O sea, esta visión que el apóstol nos presenta en el capítulo número 20 es algo, hermano, impactante para todos aquellos que estaban escuchando, hermano, el testimonio que el apóstol les estaba dando. Una iglesia, hermano, que pierde de vista el objetivo de las almas, hermano, que se deben de alcanzar para Cristo, es una iglesia o está muerta o está a punto de caerse como el Eutico. Así como lo oye. Aleluya. Por eso dice la escritura, hermano, que este apóstol, hermano, estaba, hermano, listo para dar todo lo que tenía al alcance de su mano para lograr que se cumpliera el propósito de Dios en la vida de él. Dar, hermano, el testimonio del Evangelio, dar el testimonio de la vida eterna, llevar el testimonio de la resurrección de Cristo, presentar la gracia de Dios a todos aquellos que no conocían al Señor Jesús.
Y dijo, versículo 25, y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Esta era su despedida. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, y doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. ¿Qué le parece? Aleluya. Amén. Hay veces que decimos: necesitamos, Señor, más hombres como el apóstol Pablo, necesitamos más hombres como el apóstol Pedro. Pero no, lo que necesitamos es tener un carácter de soldados de Cristo. Necesitamos tener un carácter de cristianos, de gente de Dios. Necesitamos, hermano, cambiar nuestras prioridades. Aleluya. Necesitamos enfocarnos, hermano, en lo que somos. Gloria a Dios. Necesitamos, hermano, tener claro en nuestro corazón qué es lo que yo soy y qué es lo que yo hago. Aleluya. ¿En qué se me pasa mi tiempo? ¿En qué se me van mis días? ¿En qué se me van mis horas? ¿En qué pierdo mis minutos? Aleluya. Eso es lo que tenemos que empezar a ver en nuestra vida personal. Necesitamos entender, hermano, que el apóstol Pablo, como último, hermano, mensaje a esta ciudad de Mileto, a esta puerto de Mileto, le lleva, hermano, un mensaje, pero un mensaje, hermano, no cualquier mensaje, sino un mensaje de un soldado, de alguien que ha estado sirviendo en el frente de la batalla. ¿Por qué? Porque todos los que estaban en ese lugar reunido eran los que se encontraban a cargo de las diferentes iglesias que se habían formado en todos esos lugares. Y para preparar gente con un corazón decidido, era necesario que miraran a alguien enfrente de ellos que había peleado esa batalla y estaba en esa batalla y no se daba por vencido. Cuando usted, hermano, vea la palabra de Dios y vea el testimonio de este hombre, entonces comprenderá lo maravilloso del poder de Dios en la vida de la iglesia. Con razón se levantaban los muertos. Con razón había, hermanos, sanidades y milagros y prodigios. Con razón los demonios salían huyendo, hermano, cuando el apóstol Pablo predicaba, o cuando el apóstol Pablo, hermano, reprendía a los demonios o a los que estaban, hermano, endemoniados, y los liberaba. Con razón había tanta gloria de Dios. Es que este era un hombre decidido. Era un hombre entregado. Era un hombre que no había perdido de vista el objetivo. Cristo era su Señor, su guiador, y él debía predicar el Evangelio
de Dios a toda criatura. Vamos a concluir. Los hermanos se sintieron tristes, lloraron, le besaron, sabían que no volverían a verlo porque él mismo se los había dicho, sabían que no volverían a tenerlo ahí porque él lo había confesado con sus propios labios, y ellos sabían que a partir de ese momento toda la responsabilidad estaba en sus manos. ¿Por qué? Porque les había dicho algo especial: van a venir lobos rapaces que se van a meter entre las ovejas y van a venir vestiditos con piel de oveja, pero serán lobos, los cuales destruirán y tratarán de acabar con la obra del Señor Jesucristo. Vendrán también muchos engañadores y saldrán de entre vosotros, les dijo a ellos, ¿sí? Que tratarán también de ¿qué? De hacerle daño a los creyentes, a la obra de Dios. Créamelo, cuando nosotros no ponemos atención a lo que estamos haciendo, fácilmente podemos caer en la gracia de Dios. Fácilmente podemos tropezar, fácilmente podemos, hermano, ser engañados, fácilmente podemos quedar atrapados en las ideologías que el mundo nos presenta como cosas religiosas buenas. Pero hoy en este día hemos aprendido que el Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo, nos llama a nosotros a recobrar la visión para seguir adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Póngase de pie, hermano, en esta Dios. noche, aleluya. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Amén, Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Jesús, Señor, nos presentamos ante ti, Señor, en este momento, Padre, porque tú eres grande, fuerte, poderoso. No hay nadie como tú, Señor. Ayúdanos, Padre, ayuda a esta iglesia. Cambia, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Cambia, mi Dios, la manera en que miramos las cosas. Quita, Señor, las prioridades personales que tenemos nosotros para nuestra vida diaria. Ayúdanos a poner, Señor, esa visión, Señor, de tu Espíritu Santo en la vida nuestra, que nos concentremos más, Padre, en aquellas cosas que a ti te interesan y no en aquellas que a mí me interesan, Señor.